Muy buenas tardes. Hola a todos los que entrarán aquí a escuchar este repaso de la lección de la escuela sabática. Vamos a inclinar el rostro para tener una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. Bendícenos, Señor, desde el comienzo hasta el final. Pedimos tu sabiduría y que a través de tu Espíritu Santo nos ayude a poner en práctica lo que vamos a aprender en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la lección de esta semana es la número 12. Solamente nos falta una lección para terminar el trimestre. Impresionante, no sé usted, pero yo siento que los días van pasando muy rápido. Pero bueno, esta es la lección número 12, tiene como título Adoración sin fin. El versículo que debemos de memorizar lo encontramos en el Salmo 104 y versículo número 33. Al Señor cantaré en toda mi vida, a mi Dios salmearé mientras viva. En esta semana vamos a estudiar acerca de la alabanza, diferentes clases en las cuales nosotros podemos alabar al Señor. La introducción nos dice que hay una alabanza individual, pero que también hay una alabanza colectiva. La lección nos dice en la introducción que una congregación o la congregación de Israel que lo adoraba era llamada la congregación de los rectos. Y vamos a ver realmente en este estudio por qué nosotros debemos de alabar a nuestro Creador. Vamos a estudiar algo que la lección no menciona, pero nosotros vamos a profundizar más en lo que tiene que ver con la bendición sacerdotal. Y yo creo que al entender esto, realmente nosotros debemos de irrumpir en alabanzas y cantos a nuestro Dios. Así que, sin más, comencemos a estudiar este tema tan interesante. El día domingo tiene como título Levanta las manos en el santuario. Y el salmo que estamos estudiando es el 134, donde se nos dice, mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. La adoración, la alabanza en el santuario no se interrumpía, era 24 horas, por eso habían turnos. Y el apóstol San Pedro en sus epístolas, en la número 1, en el capítulo 2 y versículo 4 y 5, nos dice, acérquense a él, piedra viva, reprobada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios. Ustedes también como piedras vivas están siendo edificados en una casa espiritual, en un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros hoy no ofrecemos corderos, porque el cordero ya vino. Pero dice aquí que debemos también de ofrecer sacrificios espirituales a través de Cristo. El apóstol San Pablo dice que debemos ofrecernos a nosotros mismos como una ofrenda agradable al Señor. Debemos entonces, al igual que aquellos sacerdotes que adoraban en el santuario en 24 horas al Dios Todopoderoso, también nosotros adorar a nuestro Dios, ofrecernos a Él por lo que Él ha hecho.
Pero ¿qué es lo que ha hecho el Señor? Cuando vemos este salmo, la lección nos dice que nos recuerda la bendición sacerdotal arónica que está en el libro de Números capítulo 6. Y vamos a estudiar qué es lo que hizo el Señor para que merezca nuestra alabanza. Y creo que esta sería la base en esta mañana para que nosotros podamos esforzarnos con su ayuda para rendirle esa alabanza a las 24 horas. Así que vamos a estudiar un poco la bendición sacerdotal. ¿Qué significa eso? Muy bien, la tenemos aquí en el libro de Números capítulo 6 del 23 al 27. Habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. A nosotros leer esto en el idioma español tiene mucho significado, pero al tratar de hacer un estudio en el idioma hebreo, vamos a encontrar aquí algunas cosas que nos van a ayudar a entender que esta bendición en realidad era una profecía que se aplicaba al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vemos aquí que está la bendición en esta pequeña plaquita, se la estoy marcando, y vemos estas manos. Cuando el sacerdote bendecía al pueblo de Israel, ponía las manos de esa forma y hacía la letra Shin. Esa letra le recordaba al sumo sacerdote que Jehová es Adonai, el Todopoderoso. Para ellos la letra Shin significa eso. Y aquí tenemos la bendición en el idioma hebreo, que se lee más o menos así: Vaidaber Adonai el Moshe lemor, Daber el Aarón bel Banak lemor, Ko te bareju et bene Israel amor laem, y ebarejeja Adonai beishmera y aer Adonai, Panak eleja vijuneca isa Adonai, Panak eleja baesem leja shalom, Besamu et shemu al bene Israel ba'ani a barehem. Usted puede memorizársela. Hay muchos rabinos que la leen en YouTube. También hay canciones. Hay una canción en el idioma hebreo de esta bendición. Pero lo que a mí me interesa en esta hora es estudiar la palabra bendecir. Jehová te bendiga. ¿Qué significa? Bueno, esta palabra es la palabra Iebarejeja, y esa palabra significa lo siguiente. La encontramos en el Salmo 95:6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. La palabra bendecir se traduce aquí como barak, arrodillémonos. Entonces la palabra barak significa arrodillarse, y viene de la misma raíz la palabra berek, o berek viene de la misma raíz que significa rodilla. En el libro de Isaías, capítulo 45 y versículo 23, nosotros encontramos este pasaje: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla. Aquí aparece la palabra berek, y jurará toda la lengua. Nosotros vemos entonces que la palabra bendecir
se puede traducir como arrodillarse, Barak. Ahora, esto que está aquí, Jehová te bendiga, realmente si podemos traducirlo como vamos a ver, significa que Jehová se arrodille delante de ti y pueda concederte regalos. La palabra barak va asociada con la palabra braja en hebreo, que significa conceder regalos. Así que nosotros encontramos esta palabra también cuando el siervo de Abraham va a visitar o a buscar a la esposa de Isaac y arrodilla los camellos y entonces para que tomaran agua y él le ofrece regalos a esta joven que vino a buscarlo, ¿verdad? O que le sacó agua del pozo. Ustedes conocen la historia y usted puede leer este pasaje en el libro de Génesis, capítulo 24, versículo número 11. Vamos adelante. Entonces, si tuviéramos que, digamos, traducir esto en una forma más literal, siguiendo el texto, sería: el Señor se arrodille delante de ti y te conceda regalos. Cada vez que el sacerdote decía Jehová te bendiga y te guarde, estaba diciendo que el Señor se arrodille delante de ti y te conceda regalos. Ahora, cuando los magos vinieron a donde estaba el niño, el Señor Jesús, que había nacido, dice en Mateo 2:11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Vemos aquí, por supuesto, está escrito en griego ahora, pero dice que esos sabios que venían del oriente se arrodillaron delante del niño y le ofrecieron tesoros, lo bendijeron. Ahora, cuando nosotros vamos a San Juan capítulo 13, el versículo 4 y 5, vemos un cumplimiento del libro de Filipenses capítulo 2, del versículo 8 en adelante, o 5 en adelante, donde decía que Jesús no le importó el ser igual a Dios, sino que se despojó, ¿verdad? Se hizo hombre y estando en la condición de hombre, dice, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. En el aposento, cuando celebraron la Santa Cena, Cristo toma el manto, dice aquí, se levantó de la mesa y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Aquí el Señor, mis queridos hermanos, se postra delante de sus discípulos y comienza a lavar los pies de cada uno de ellos. Así que para mí, yo creo que esa bendición se refería al Mesías, a lo que él venía a hacer. Y mi querido hermano, el Dios Todopoderoso, el creador de Pedro, de Judas, el creador tuyo, mi creador, llegó a este mundo como hombre y se postró a lavar los pies de los discípulos para tratar de quitar el orgullo, la vanagloria. Y entonces, claro, cuando Pedro vio que esto estaba sucediendo, él creía que él era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Dijo: a mí tú no me vas a lavar. Le dio una vergüenza tremenda, pero Cristo le dijo: lo que yo hago ahora tú no lo entiendes. Si tú no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo. Y entonces el Señor, nosotros sabemos que dice que como Él nos dio ese ejemplo, entonces nosotros también deberíamos seguir haciendo, practicando lo mismo, lavándonos los pies unos a otros para quitar el orgullo, la maldad. Ahora mediten esto: el Dios del universo viene y se arrodilla y al lavar los pies de sus discípulos estaba ofreciendo regalos a sus hijos. ¿Qué nos dio el Señor Jesús cuando hizo esto?
nos dio su amor, nos dio su perdón, nos dio, mi querido hermano, su compasión, dio su vida por nosotros. Ahora que nosotros entendemos que es Jehová te bendiga y te guarde. Él vino para darnos todos estos regalos, el Espíritu Santo de Dios. Yo pregunto, si el Dios del universo vino aquí a la tierra y hizo Barak, se postró ante sus discípulos para lavar los pies y morir por nosotros y llenarnos de dones, mis queridos hermanos, yo les digo, merece el Señor que nosotros realmente le rindamos adoración a un Dios creador que viene aquí a bendecirnos, a dar su vida por nosotros. Yo creo que sí, creo que aquí está la base de la adoración del creyente en su Salvador. El día lunes dice, canta al Señor un cántico nuevo. Y uno de los pasajes, porque hay muchos que vamos a leer, dice, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, Salmo 33:3. Y tenemos aquí, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos y temerán, confiarán en Jehová. En este día la lección nos habla de una adoración personal. Esto del cántico nuevo es una experiencia que tú y yo tenemos con el Señor. Nosotros sabemos que esta experiencia es una experiencia diaria, pero que en el tiempo del fin será una experiencia especial, la que pasará cada uno de nosotros. Aquí la lección nos dice que el motivo de la canción nueva es el nuevo reconocimiento de la majestad y la soberanía del Señor sobre el mundo y la gratitud por su cuidado y su salvación como creador y juez de la tierra. También representará la liberación del pueblo de Dios, nuestra liberación. También dice que puede representar un cántico novedoso que nadie ha escuchado antes, una canción que conmemora una experiencia vivida con la gracia de Dios en la vida personal. La canción nueva también puede expresar esperanza, en cuyo caso la novedad del cántico se demuestra en el anhelo de la experiencia única y sin precedente de la majestad de Dios en el futuro. Hoy nosotros vivimos en un mundo lleno de dificultades. Realmente cuando vemos alrededor, estamos al borde de una tercera guerra mundial, si es que no está ya casi llevándose a cabo, ¿verdad? Vemos a Rusia y a todos los países de la OTAN que están envueltos en esto y cada día vemos que esto va aumentando. Por lo tanto, hoy que todavía gozamos de cierta paz, nosotros debemos preocuparnos por tener esa experiencia, porque algún día, mis queridos hermanos, este pueblo, el pueblo de Dios, pasará por momentos de dificultad. El pueblo de Israel pasó por pruebas, pero los fieles, el remanente, podía cantar en el santuario con un gozo, la experiencia de muchas batallas en las cuales Dios los había libertado y tenían el pasado, como hemos estudiado, de cómo el Señor los había guiado y los había sacado de la esclavitud, había hecho de ellos una nación fuerte y poderosa. Ellos tenían una experiencia personal con el Señor. Así que tú y yo necesitamos tener esa experiencia para poder ese cántico nuevo o poder entonar este cántico nuevo. Aquí hay otro pasaje en Isaías 42, 10 y 12 donde dice, cantad a Jehová un cántico,
su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar, canten los moradores de Sela, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo, den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Como vemos aquí, sigue la misma idea, mis queridos hermanos, de un cántico que viene de una experiencia personal con el Señor, un canto de alabanza que, mis queridos hermanos, se conocerá por todas las partes de la tierra. Dice, y cantaban un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Mis queridos hermanos, este canto será un canto especial que cantarán los redimidos, que pasarán por las pruebas. Sin embargo, tú y yo podemos también hoy poder alabar cánticos a nuestro Dios de una experiencia que podemos obtener con Él diariamente. Hay una cita que está en Testimonio para los Ministros, página 433, que me gustaría compartir con ustedes. Dice, hay un día que pronto ha de amanecer sobre nosotros, cuando los misterios de Dios serán comprendidos y todos sus caminos vindicados, cuando la justicia, la misericordia y el amor serán los atributos de su trono, cuando la guerra terrenal haya terminado y los santos estén todos reunidos en el hogar. Nuestro primer tema será el cántico de Moisés, siervo de Dios. El segundo tema será el cántico del Cordero, el cántico de la gracia y la redención. Este canto será más potente y se entonará con acentos más elevados y sublimes que resonarán por los atrios celestiales. Este es el tema, este es el canto, Cristo el todo y en todo, en himnos de alabanzas que resuenan a través del cielo, entonados por millares y millones de redimidos. Todos unen sus voces en este cántico de Moisés y del Cordero. Es un cántico nuevo porque nunca antes se ha entonado en el cielo. Esta cita es maravillosa, ¿verdad? Habrán un grupo de personas que cantarán ese cántico que no se ha escuchado, pero dice aquí que todos nos uniremos, y es así. Hay veces cantamos en la iglesia un canto nuevo, no lo sabemos, alguien se lo sabe, pero comenzamos a aprenderlo. Mis queridos hermanos, ahí todo el mundo cantará este cántico que dice que nunca antes se ha cantado. Es el canto de la experiencia de la salvación, de la libertad, de la alabanza a Cristo. Barak, aquel que vino y se postró delante de esos discípulos para lavar los pies, lleno de amor y de gracia, para darnos dones que nos ha conducido a través de todo este tiempo. Y estaremos allí, mis queridos hermanos, arrojando esas coronas y glorificando al Señor. Yo deseo estar allí. ¿Y tú? Sigamos adelante en nuestro estudio de la alabanza a nuestro Dios. Señor, ¿quién habitará en tu santuario? El día martes nos hace una pregunta, que junto con la alabanza nosotros debemos de tener una vida que glorifique a Dios. El pasaje que tenemos para leer está en el libro de el Salmo 15, que es muy conocido. Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo?
el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Aquí nos habla, mi querido hermano, de una vida que glorifica al Señor. Yo me acuerdo que teníamos una profesora que cuando íbamos a cantar, yo era miembro del coro, ella antes de que nosotros pasáramos al frente a ofrecer ese cántico de alabanza para gloria a Dios y para deleite de los hermanos que habían venido a la iglesia, nos decía, por favor, vamos a orar, este canto tiene que ir acompañado de una vida de adoración. Lo que vamos a pronunciar ahí no simplemente son palabras, sino es un canto de alabanza que debería en primer lugar transformar nuestras vidas. Y entonces ella oraba haciéndonos sentir o que pudiéramos nosotros meditar, que no simplemente era pasar ahí a entonar cantos en diferentes voces, muy bonitos, sino que había un mensaje para nosotros, para nuestra vida, y un mensaje para la iglesia. ¿Por qué le digo esto? Porque hay personas que cantan, pero no estudian la Biblia. Hay personas que cantan, pero no son personas de oración. El asunto de cantar, el asunto de alabar al Señor, debe ir acompañado de una vida también que glorifique a nuestro Dios. No es un asunto simplemente de ser un artista como las personas que están en el mundo. Es un asunto de proclamar un mensaje de salvación que yo mismo, cuando glorifico a Dios, debo tenerlo presente, debo vivir de acuerdo a lo que nos pide el Señor. Aquí está la práctica del Espíritu, de lo que hace el Espíritu en nuestras vidas. Y aquí dice claramente que los que van a vivir en el tabernáculo, los que cantarán ese cántico nuevo, tienen una experiencia que son íntegros, ¿verdad? ¿Qué es integridad? Hablaba con un hermano allá en Edmonton, ¿no? Y hablábamos de un predicador japonés que cuenta qué es lo que, o explica qué es lo que es integridad. Y en pocas palabras, integridad es vivir realmente la vida cristiana cuando nadie te ve, cuando tú estás solo, cuando realmente no estás con tus hermanos en la iglesia y entonces tú no quieres por ninguna razón desobedecer, violar los mandamientos del Señor porque tú lo amas a Él, entonces eres íntegro, porque hacemos muchas cosas, ¿verdad? Que parecieran que fueras buenas, pero muchas veces cuando estamos en el trabajo, cuando nadie nos ve, posiblemente no tengamos esa integridad de servir al Señor, de creer que Él está allí, que sus ojos, dice, alumbran toda la tierra. Así que debemos ser íntegros, una adoración verdadera. Y aquí dice, mis queridos hermanos, que no tenemos calumnia, que no hablamos mentiras, que no le hacemos mal al prójimo. Realmente necesitamos hacer un examen de nuestras vidas para ver si nosotros estamos viviendo lo que nos dice este salmo, que al fin y al cabo es obedecer los mandamientos del Señor. Solo aquellos que con la ayuda del Señor, ¿verdad? Con una entrega al Señor, con una experiencia con Él, pueden cumplir esto. Nosotros solos no podemos, ya lo sabemos, pero sí lo podemos en Cristo Jesús, porque si no el Salmo no estuviera aquí diciéndonos quiénes son los que van a habitar en el tabernáculo con el Señor. Así que necesitamos entonces nosotros meditar en nuestras vidas si realmente nosotros vivimos lo que está aquí. Leamos algunos otros pasajes más. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo?
el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Vemos aquí el mismo pensamiento. Una vida de consagración al Señor, una vida de oración para que Él nos ayude realmente a tener ese corazón puro. Ahora, esto es un milagro del Señor, es la obra del Espíritu Santo. Aquí dice, misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Aquí la lección nos habla de una adoración que proviene del corazón, de lo más profundo de nuestro ser. Aquí dice la integridad de corazón es la mayor cualidad del adorador delante de Dios. Y nos usa una palabra tamín, que era usada en los animales que se sacrificaban en el santuario. Y dice perfecto o íntegro significa esta palabra. Transmite la noción de plenitud y totalidad. Una vida íntegra está entera, intacta y sana. En otras palabras, lo que este día nos quiere decir es lo que dice el apóstol San Pablo. Sin santidad nadie verá al Señor. Necesitamos pasar tiempo con Jesús. Necesitamos pasar tiempo en oración. Necesitamos pasar tiempo en alabanza. Este es un tema complicado, pero cuando hablamos de alabanza, de cantos, en el antiguo Israel no había problema porque eran los salmos que se usaban. Hoy pareciera que uno no sabe cuál es la canción buena o mala, pero mis queridos hermanos, yo creo que necesitamos adorar al Señor aquí en lo más profundo de nuestro ser. Por eso la Biblia dice que sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y aquí nos dice, misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, Jehová. Y dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Cuando nosotros vayamos a Cristo, cuando lo conozcamos, cuando realmente decidamos tener esa relación con Él, entonces entenderemos qué es lo que el Señor nos pide. Sabemos, mis queridos hermanos, que no hacemos las cosas porque esta es la lucha que hay en la iglesia. Este asunto de que si queremos o motivamos a las personas o le hacemos un llamado a que viva una vida santa, que no rompa los mandamientos, siempre alguien dice que eso es legalismo, pero no es así. Es que la relación con Dios, el caminar con Él, el vivir con Él, nos va a llevar para que nosotros podamos tener una adoración que proviene de lo más profundo de nuestro ser. Y esto es lo que nos pide el Señor. Esto es lo que nos quiere enseñar en este día, el estudio de la escuela sabática, el testimonio de una vida devota y piadosa. Rinde alabanza a Dios y no al yo, ¿verdad? Es a Él que debemos rendirle la alabanza. Sigamos adelante, mis queridos hermanos. En Primeros Escritos, página 58, dice lo siguiente. Amados hermanos y hermanas, dejemos que los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús estén siempre presentes en nuestros pensamientos y que ahuyenten las preocupaciones mundanales. Sean ellos nuestra meditación cuando nos acostamos y cuando nos levantamos.
vivamos y actuemos teniendo plenamente en cuenta la venida del Hijo del Hombre. El tiempo del sellamiento es muy corto y pronto terminará. Ahora, mientras los 4 ángeles están reteniendo los 4 vientos, es el momento en que debemos asegurar nuestra vocación y elección. Y yo agrego, como dice el apóstol San Pablo, nuestra salvación es hoy. Nosotros realmente, si no podemos observar lo que está ocurriendo y cómo Dios sostiene estos vientos, donde si los soltara, este planeta tal vez desaparecería, ¿verdad? Porque la maldad, el deseo de estos políticos, la guerra, realmente vemos cuántas personas están muriendo en estas batallas. Es terrible. Si todavía no creemos que son profecías que se están cumpliendo, ¿cuándo las vamos a creer? Pero aquí dice que en este tiempo que hay, mi querido hermano, nosotros debemos meditar en su palabra, meditar en su ley, vivir de acuerdo a lo que Dios nos manda, porque la venida del Hijo del Hombre está muy cerca. Hoy estamos viviendo, no me cabe la menor duda, en el sellamiento del pueblo del Señor. Así que quiera Dios que nosotros realmente podamos adorar al Señor, como hemos repetido aquí, de lo más profundo de nuestro ser, que salga de una relación, que no necesitemos que haya personas a nuestro alrededor para rendir esa alabanza, esa honra y esa gloria que Él se merece. El día miércoles tiene como título Declara su gloria entre las naciones. Dice aquí, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Aquí en este día se nos habla del propósito de alabar al Señor. Y Dios quiere que nosotros podamos proclamar el Evangelio a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Esto era lo que Dios quería hacer con el pueblo judío. En el libro de Isaías 49:6 dice que este pueblo debió haber sido luz a las naciones. Imagínense esos cantos que estaban en el santuario, cuando esas trompetas sonaban y esos sacerdotes bien vestidos ofrecían esos sacrificios. Dios le había dado sabiduría a este pueblo. Era para que atrajera a las demás naciones, para que pudieran, a través del canto, dar un mensaje de salvación. Hoy nosotros vemos que la lección nos explica que la adoración implica tanto unas inmensas alegría y confianza como unos santos temor y sobrecogimiento. Dice el llamado universal del Salmo 96 a adorar al Creador y Juez se refleja en la última proclamación evangélica de Dios para el mundo, el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis capítulo 14, 6 al 12, que nosotros conocemos bien. Dice, es en muchos sentidos, este salmo aparece incorporar este mensaje del tiempo del fin, creación, salvación, evangelio eterno, adoración, juicio, todo está allí. Es un llamado para que podamos glorificar a Dios, pero no solamente podamos glorificarlo en una forma nada más que en nuestra familia, o que podamos nosotros gozarnos del gozo de la salvación, sino que podamos no solo gozarnos, sino compartir ese gozo con otras personas que no tienen el conocimiento de
Dios que salva, el Dios que vendrá. O sea, en otras palabras, nosotros debemos compartir esta grandeza, dice la lección, su bondad, su amor con aquellos que no los conocen. Así que cuando nosotros alabamos al Señor en el templo, cuando lo alabamos en nuestro hogar, cuando alabamos a Dios en la compañía donde trabajamos, nosotros debemos entonces hacer de esta alabanza una forma de evangelizar para que otros lleguen al conocimiento y puedan ser salvos. Nosotros estamos aquí en Canadá, en otra nación, y si Dios nos ha traído aquí y conocemos el evangelio, es para que podamos compartirlos con estas personas que no tienen ese gozo de poder estar preparándose para cuando Cristo venga, irnos a vivir por la eternidad. Y donde quiera que tú estés, debes de compartir las buenas nuevas de salvación, porque para que Cristo venga, este evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones y entonces vendrá el Señor. Y aquí nos dice que estamos cansados de tantas dificultades, de injusticia, pero que esta alabanza también que nosotros le damos a Dios es porque algún día nosotros sabemos que Él es un Dios juez, un Dios justo, que pondrá fin a la maldad y que finalmente reinará la justicia, la paz y que podemos estar con Él viviendo para siempre en un mundo donde nunca más habrá dolor, ni injusticias, ni muerte, ni crímenes. Y entonces, al ver lo que está sucediendo en este mundo, esto debe motivarnos más y más para que podamos nosotros tomar la decisión de tener una experiencia con el Señor, pero poder predicar su palabra a otros que no la conocen. El día jueves tiene como título Cuando Dios no se deleita en los sacrificios. Y nos dice aquí, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocaustos y expiación. No has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Es un salmo que se cita en el Nuevo Testamento para aplicárselo al Señor Jesús, ¿verdad? Y nosotros sabemos que el problema de los judíos fue lamentablemente la forma. Se aferraron a los ritos y se olvidaron qué representaban estos sacrificios en el santuario. Y todo esto simplemente era, digamos, por decirlo así, un escenario donde al practicar todos estos ritos se proclamaba la venida del Mesías. Todo esto tenía un simbolismo que tenía que terminar cuando Cristo viniera aquí a esta tierra. En otras palabras, los sacrificios representaban el ministerio de Jesús tanto terrenal como celestial. Lamentablemente se aferraron a la forma, se aferraron al culto, se aferraron al templo y llegaron a tener más importancia las cosas que se habían creado, las imágenes que se habían hecho, los símbolos que representaban a Cristo como el mismo creador o qué era lo que estos sacrificios anunciaban. Es muy triste porque cuando el Señor vino y cumplió todos estos simbolismos, finalmente ellos prefirieron quedarse con los símbolos que con lo que representaban ellos y entonces rechazaron al Señor Jesucristo. Aquí dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios
son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. La lección nos dice que Dios no estaba en contra de los sacrificios, sino en la forma en que se hacían. Aquí dice, cuando se quiebra la unidad entre la expresión externa de la adoración y la correcta motivación interna para adorar, los rituales suelen ser más importantes en sí mismos que la experiencia real de acercarse a Dios. Es decir, la forma de culto se convierten en un fin en sí mismas, en contraposición al Dios al que se supone que esos rituales señalan y revelan. Y nosotros hoy no tenemos un santuario como el que tenían los judíos. No ofrecemos nosotros corderos, pero ya hemos estudiado en esta lección que el sacrificio vivo eres tú y soy yo. Pero, ¿cómo hacemos las cosas en la iglesia? ¿Qué es lo que nos interesa cuando hacemos el programa de la escuela sabática? Cuando damos el repaso de la lección, cuando se dice el misionero, cuando está el tema, el sermón, ¿qué es lo importante? Lo único importante, mis queridos hermanos, es llevar a las personas al conocimiento de Cristo. Como dice aquí, lo que hacemos tiene importancia si realmente las personas alaban y glorifican a Dios. Te lo voy a explicar de esta manera. Había un pastor llamado Moody, un pastor muy famoso que seguramente tú debes de conocer, o sea, debes haber leído o escuchado acerca de él. Y una vez este pastor estaba predicando y cuando se bajó del púlpito, una hermana le dijo, pastor, estoy orando por usted. Entonces este pastor le dijo, no ore por mí, ore por las personas que vienen a la iglesia para que se conviertan al Señor. Ella le dijo, estoy orando por usted, hermana, le dijo. Yo quiero que usted ore por las personas que están viniendo. La hermana le dijo, yo estoy orando por usted. Entonces le dijo, ¿qué es lo que me quiere decir, pastor? Cuando usted predica no se siente el Espíritu de Dios. Entréguese al Señor y entonces las almas vendrán a los pies del Señor. Dice que Moody a lo primero no le gustó esto, pero después comenzó a meditar y arrodillado en su oficina le dijo, Señor, ayúdame, que cuando yo predique tu palabra, tú seas glorificado. Y entonces hubo un cambio en su vida. Algo pasó en su corazón. Y entonces el pastor Moody comenzó a predicar palabra poderosa. Y cuando alguien le decía, qué bueno que está su sermón, el pastor Moody se ponía a llorar porque él decía, le he fallado al Señor. Pero cuando él veía que las personas se arrodillaban, cuando se entregaban a Cristo, él decía, soy el siervo del Señor, estoy cumpliendo la palabra del Señor. ¿Por qué hacemos las cosas? Para que nosotros se nos pueda ver, para que el tema quede bien. A veces estamos tan preocupados por el tiempo, estamos tan preocupados para que todo salga perfecto, que nos olvidamos que todo esto que nosotros hacemos tiene simplemente un fin, un propósito, que Dios sea glorificado. Quiere el Señor, mi querido hermano, que esta lección nos pueda ayudar a aprender a alabar al Señor en una forma personal, que podamos aprender a alabar en conjunto, porque al comienzo decía que los que alaban al Señor en la comunidad son la congregación de los rectos, que podamos aprender que esa alabanza debe transformarnos a nosotros en primer lugar, cambiar nuestro corazón, que la adoración debe venir de lo más profundo de nuestro ser y que realmente podamos prepararnos para un cántico nuevo
que cantaremos cuando estemos en la presencia del Señor, sea que tengas que pasar por los momentos de dificultades del tiempo del fin, sea que tengamos que descansar y resucitar. Al fin y al cabo hemos aprendido en esa cita que aunque sea un cántico nuevo, los vamos a aprender, y que todos los redimidos cantarán el cántico del Cordero. Te invito a que alabas al Señor. Y hemos aprendido acerca de la bendición sacerdotal, Barak, arrodillarse para conceder regalos. El Señor, mi querido hermano, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, y hoy tiene regalos espirituales para darnos a ti y para darme a mí. Regalos que nos ayudan para preparar nuestro carácter para estar con Él por la eternidad. Que el Señor te bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a leer la última cita para terminar. La encontramos en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La mujer samaritana estaba preocupada por saber dónde se debía de adorar a Dios, si en el pozo de su antepasado Jacob o allá en Jerusalén. Y Cristo le dijo: llegó la hora cuando realmente nada de esto será importante, sino que podamos adorar a Dios donde estemos, porque la adoración será en espíritu y será en verdad. No importa dónde estás, tú puedes adorar al Señor. Hay muchas religiones, como estudiamos la semana pasada, ¿verdad? Los musulmanes que tienen el domo de la roca, que antes de morir tienen que ir allí donde Mahoma subió al cielo para poder obtener la vida eterna, la salvación. Pero tú y yo, no importa en qué lugar nos podamos encontrar, debajo de un árbol, en tu casa, en el río, donde sea, puedes arrodillarte en esta hora y alabar y glorificar al Señor. Mis queridos hermanos, la adoración tiene que salir de nuestro corazón. Deseo que pases un feliz sábado. Que pases un feliz día de la preparación. Que con la ayuda de Dios puedas en tu lección de escuela sabática compartir lo que has aprendido por ti mismo. Por favor, envíame tu comentario, tu pregunta. Nos va a hacer de ánimo para seguir siempre adelante, ¿verdad? Y poder seguir tratando, ¿verdad?, de compartir el repaso de la lección de la escuela sabática. Que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima semana.